Eran las 22 horas con 53 minutos del día jueves 5 de octubre de 1972, cuando sucedió una de las peores tragedias en nuestro país, descarrilándose un tren en Coahuila y del cual se sabe el conteo final fue de 234 víctimas mortales. Se dio entre las estaciones de Angostura y Saltillo, a 7 kilómetros de la ciudad de Saltillo, frente a los viñedos El Álamo, en que el tren iba al doble de la velocidad permitida, es decir, a 120 kilómetros por hora, siendo la máxima de 60 kilómetros, de acuerdo a la publicación del diario El Nacional de fecha 7 de octubre de ese año. Existen versiones en internet que apuntan que aconteció el suceso el 4 de octubre y hay otras tantas que afirman fue el 5 de octubre. Sin embargo, de acuerdo a las fuentes consultadas, estas señalan que los hechos ocurrieron el día jueves 5 de octubre de 1972. El tren venía de Real de 14, San Luis Potosí, con rumbo a Saltillo, lleno de peregrinos que volvían de los festejos de San Francisco de Asís, y de forma oficial se maneja un total de 1.600 personas cuando se produjo el fatal accidente. Sin embargo, se cree que llevaba más de esos pasajeros, con motivo de una sobreventa de boletos, aunado a los menores que de igual forma no pagaron boleto. Quedaron atrapadas cientos de personas gravemente heridas en la oscuridad, entre fierros retorcidos, quejidos y dolorosos lamentos pidiendo ayuda, junto con los cuerpos sin vida que yacían en los vagones. Sin embargo, en 2 vagones además se produjeron incendios, lo que ocasionó más decesos al terminar calcinados y atrapados los que habían sobrevivido a la colisión. El día 7 de octubre, cuando se dio a conocer la tragedia, también se dio a conocer una extensa lista con nombres de fallecidos. Sin embargo, se sabe que muchos cuerpos jamás fueron reclamados, incluyendo los calcinados y mutilados que quedaron irreconocibles, así como familias enteras que viajaban en el convoy. Fue tan grave la tragedia que las brigadas de rescate médico que llegaron se apoyaron tanto de pobladores locales como de otros lugares y de todos los sectores de la población, durando varios días y acudiendo familias enteras en busca de sus familiares al lugar del desastre. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Fue un error humano o mecánico? La gráfica de velocidad obtenida en la locomotora demostró que venía a una velocidad de 120 km por hora. El tren constaba de 22 coches y con un peso de 1.564 toneladas, siendo remolcado por 2 locomotoras y con más de 1.600 personas a bordo. Venían a 120 km por hora, siendo que para el lugar la máxima era de 60 km por hora, ya que en el lugar hay una curva de 6 grados con una pendiente descendiente del 2%, ello obtenida de la propia gráfica del ferrocarril. Se sabe que venía a gran velocidad desde 100 kilómetros antes de llegar al lugar del descarrilamiento, a velocidades de entre 90 y 110 kilómetros por hora, y por el análisis a las zapatas de las ruedas de los coches, tanto por su desgaste como por su color azul, se sabe que los frenos estaban operando correctamente durante el accidente. Las 2 locomotoras tenían la capacidad de arrastre de 3 veces superior a las 1.564 toneladas que arrastraban ese día, dividida en los 22 vagones. De los tripulantes,
El conductor, maquinista, fogonero y 2 garroteros resultaron gravemente heridos y fueron trasladados al hospital de los ferrocarriles, mientras que un garrotero restante estaba desaparecido. Al conductor y su fogonero les practicaron análisis de sangre y les encontraron 70 y 75 miligramos de alcohol respectivamente, y al resto de la tripulación dio negativo. Ferrocarriles Nacionales, a las 10 de la mañana del día siguiente, informó que habían ya levantado 94 cuerpos de pasajeros, de los cuales 39 perecieron a consecuencia del fuego al interior de los vagones y estaban siendo atendidos 542 heridos. Y ya por la noche se confirmó que se contaban con 151 fallecidos, quedando aún por recuperar muchos cadáveres más en el sitio. El presidente Luis Echeverría apenas conoció del accidente, canceló sus actividades programadas para atender el suceso, ordenando a diversas dependencias para retirar cadáveres y auxiliar a los heridos. Entre ellas, la Secretaría de la Defensa se encargó de la seguridad, el ISSSTE e IMSS de la atención médica, la Procuraduría General de la República de la investigación y la CONASUPO de distribuir ropa, medicinas y alimentos a los sobrevivientes. El día 13 de octubre se publicó por el diario El Nacional que con motivo de las investigaciones basadas en declaraciones de hechos constatados, se hizo la consignación de miembros de la tripulación y se libró orden de aprehensión a un garrotero prófugo, y se sabía ya que la cifra de fallecidos había superado las 200 personas. Ese día se publicó que no quedó acreditado que los maquinistas estuvieran acompañados de mujeres, como ya se había rumorado. Asimismo, se reconoce por la misma publicación que existen muchas discrepancias en la información obtenida de las investigaciones, desconociéndose ciertamente qué fue lo que ocurrió y probablemente nunca se conozca toda la verdad a más de 50 años de ese terrible accidente. La flaca andaba suelta por esos días. El 15 de octubre de ese mismo año se publicaba en el diario El Nacional sobre un accidente aéreo ocurrido el pasado viernes 13, en que un avión soviético, en medio de la lluvia, se había estrellado cerca del aeropuerto de Moscú, pereciendo 172 ocupantes, de los cuales 38 eran de origen chileno, catalogándose en ese entonces como el peor desastre de la aeronavegación civil. El avión provenía de París el viernes a mediodía en un vuelo charter, haciendo escala en Leningrado y con destino a la ciudad de Moscú, siendo las autoridades reservadas con respecto a los detalles y lugar en que fueron encontrados los restos del avión, y se sabe por versiones no oficiales que fue en la villa de Chernaya, aldea al pie de carretera principal entre la ciudad de Moscú y Leningrado, a 12 kilómetros al noroeste del aeropuerto de Sheremetyevo. Sobre este hecho es muy escasa la información, incluso no la hay en internet o es difícil de encontrar, y únicamente nos estamos basando en la realizada por la publicación del diario El Nacional en la fecha en que ya hemos mencionado. Si buscamos por fecha 13 de octubre de 1972,
nos aparece el accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, y conocido como Tragedia de los Andes y Milagro de los Andes, en que un avión que cruzaba las montañas chilenas, en que los pilotos, observando los instrumentos de navegación, pensaron que estaban volando Curicó, Chile, donde tenían que dar vuelta hacia el norte para iniciar con el descenso hacia el aeropuerto de Los Cerrillos, de la capital chilena. Sin embargo, ellos no se percataron que las lecturas de los instrumentos eran erróneas, ya que aún se encontraban entre 60 y 70 kilómetros de Curicó. Sin embargo, la aeronave comenzó con el descenso antes del tiempo, mientras aún estaba volando sobre los Andes, impactándose de lleno contra el filo de un monte. Así, ambas alas y la sección de la cola se desprendieron del fuselaje, y lo que quedaba de la aeronave continuó sobre la montaña a una velocidad superior a los 300 kilómetros por hora, descendiendo 725 metros y finalmente estrellándose contra el hielo y la nieve del glaciar. Sin embargo, ya no hablaremos más sobre este suceso para no alargar este podcast. Coméntanos si te parece que el año 1972 fue terrible en cuanto a tragedias a nivel mundial. Y nos vemos. Hasta luego.